Hola a todos y bienvenidos a este espacio donde exploraremos un tema fascinante y esencial de nuestra historia, la educación informal y la propaganda política durante el movimiento armado de la Revolución Mexicana. Este periodo no solo marcó un antes y un después en la lucha por la justicia social en nuestro país, sino que también nos dejó importantes lecciones sobre cómo las ideas y los mensajes pueden transformar una sociedad. Hoy hablaremos de cómo la propaganda, impulsada por figuras como los hermanos Flores Magón, se convirtió en una herramienta educativa que buscaba despertar la conciencia del pueblo mexicano en medio de un contexto de lucha y resistencia. Prepárense para descubrir ejemplos, datos curiosos y reflexiones que nos ayudarán a entender mejor este apasionante capítulo de nuestra historia. Comencemos. A continuación, en este video, como tema central, les hablaré sobre la propaganda política y cómo ésta influenció en la educación informal durante la Revolución Mexicana y algunos datos curiosos. Es importante saber qué es la educación informal. La educación informal se refiere al aprendizaje que ocurre fuera de instituciones formales como las escuelas. Se da a través de experiencias cotidianas, interacciones sociales y medios culturales. En la Revolución Mexicana, este tipo de educación fue crucial para informar y concientizar al pueblo mayormente campesino y obrero. Para ir adentrándonos en el tema, me gustaría comenzar cómo es que la Revolución Mexicana fue un movimiento armado que surgió en respuesta a la dictadura de Porfirio Díaz. Marcada por desigualdades económicas, sociales y políticas, la mayoría de la población, compuesta por campesinos y obreros, vivía en condiciones de pobreza extrema, mientras que una élite pequeña centrada en las riquezas del país. En este contexto, el acceso a la educación formal era limitado, especialmente para las clases populares. En lugar de ello, los medios informales, como los periódicos, se convirtieron en plataformas educativas que permitieron a las masas acceder a ideas críticas y alternativas al sistema imperante. El rol de la propaganda política fue difundida principalmente a través de medios escritos como periódicos, folletos y manifiestos. Se usó para generar una conciencia crítica entre la población. Uno de los ejemplos más emblemáticos fue el periódico Regeneración, fundado por los hermanos Flores Magón en 1900. Este medio fue clave para educar al pueblo sobre sus derechos, denunciar las injusticias sociales y promover un cambio político. Publicaciones como estas ofrecieron una forma de educación política para trabajadores y campesinos, utilizando un lenguaje accesible para la población con baja escolaridad. La propaganda política. Durante la Revolución de 1910 a 1917, la propaganda política se consolidó como una herramienta clave para difundir ideas revolucionarias y educar al pueblo de México de una manera informal. En un país donde la alfabetización alcanzaba un 80% y el acceso a la información estaba controlado por el régimen de Porfirio Díaz, los líderes y los movimientos revolucionarios utilizaron medios alternativos para transmitir sus mensajes, apelando a la creatividad y a métodos accesibles, ya que solamente las personas de élite tenían acceso a la educación. Este uso estratégico de la propaganda fomentó la toma de conciencia, la participación política y el apoyo a los ideales revolucionarios. Los periódicos y manifiestos revolucionarios. Los periódicos, manifiestos y panfletos fueron los principales vehículos de propaganda escrita, jugando un papel crucial en la difusión de ideas políticas y sociales. Entre otros medios, Regeneración, dirigido por los hermanos Flores Magón, destacó como una publicación esencial en la lucha contra el porfirismo y como la voz de los ideales anarquistas. Regeneración y la crítica al régimen, fundado en 1900, este periódico se convirtió en una plataforma de denuncia social exponiendo la explotación de los campesinos, los abusos laborales y la corrupción del régimen. Sus artículos eran claros, contundentes y diseñados para resonar con las masas oprimidas.
Tras la persecución en México, los hermanos Flores Magón operaron desde Estados Unidos, desde donde continuaron distribuyendo clandestinamente el periódico. Para burlar la censura, utilizaron seudónimos y redes de simpatizantes que se encargaban de distribuir copias en el país. Su impacto en la organización social fue que Regeneración alentaba a los trabajadores a unirse en huelgas y a campesinos a luchar por la restitución de tierras. Su mensaje de justicia social inspiró movimientos como el zapatismo. Algunos datos curiosos sobre este tema fue que algunos nombres, como el de Regeneración, tuvieron que cambiarse para eludir la censura. Algunas ediciones se titularon como El hijo de Aguizote, manteniendo el tono crítico pero disfrazándose para confundir a las autoridades. Otro dato curioso es el papel moneda como propaganda. Esto se refería es que algunos movimientos revolucionarios imprimieron manifiestos y lemas en billetes, usándolos como propaganda portátil. Estos billetes circulaban entre campesinos y obreros, difundiendo mensajes políticos. También los manifiestos en clave eran algo muy importante, ya que ellos evitaban ser descubiertos y algunos textos revolucionarios incluían mensajes cifrados o codificados, que solo los líderes y simpatizantes podían interpretar. Pero esto no llegó solo hasta aquí, sino que los hermanos Flores Magón utilizaban métodos ingeniosos, como esconder los panfletos en tapas de cajas de alimentos o entre la ropa, para poder enviarlos a México sin poder ser detectados. Ahora bien, ¿cómo es que la lectura colectiva de estos textos era una práctica común en reuniones comunitarias, plazas públicas y círculos de obreros? Este método garantizaba que incluso los analfabetos pudieran acceder a las ideas revolucionarias. Así, los panfletos políticos se convirtieron en una escuela informal que empoderaba a las masas al proporcionarles información sobre sus derechos y las desigualdades que ocurrían en ese momento del sistema. Un tema importante fue los cárteles y grafitis de la propaganda política. En un contexto donde gran parte de la población no sabía leer, los cárteles y grafitis revolucionarios desempeñaron un papel clave en la comunicación visual de los ideales políticos. A través de imágenes poderosas y mensajes directos, estos medios lograron transmitir valores y demandas revolucionarias de manera efectiva. El Cártel de Tierra y Libertad, ese emblemático cartel que presentaba Emiliano Zapata junto con el tema que definió el zapatismo, la frase breve y contundente sintetizaba las demandas de justicia agraria y se convirtió en un símbolo de lucha campesina. Grafitis en espacios públicos. Aunque sean menos documentados, los grafitis eran comunes en muros de edificios y espacios públicos. Estos mensajes solían ser breves y en ocasiones acompañados de símbolos como el águila devorando la serpiente, reinterpretados para presentar la resistencia. Las imágenes en los panfletos políticos de las soldaderas muchas veces incluían representaciones de mujeres, enfatizando su papel en la lucha y motivando la participación femenina. Ahora bien, todo esto, como las imágenes y lemas de los carteles, actuaban como un lenguaje visual universal, permitiendo que personas analfabetas comprendieran los objetos de los movimientos. Los campesinos, al ver figuras como Zapata o las soldaderas, se identificaban con la causa y encontraban inspiración para unirse al esfuerzo revolucionario. Algunos datos curiosos sobre los carteles y grafitis de la propaganda política era que muchos eran colocados en estaciones de trenes o vagones, asegurando que fueran vistos por cientos de pasajeros. Esto amplificaba el alcance de los mensajes revolucionarios. Otro dato curioso es que los revolucionarios incorporaban animales como águilas, caballos y serpientes en los carteles, apelando a la identidad nacional o enviando mensajes sutiles de poder y resistencia. Estos mensajes en las paredes eran pintados durante la noche por jóvenes y campesinos que usaban carbón o cal
A menudo los mensajes desaparecían al amanecer, pero ya habían sido vistos por muchos, a los que se llamaban grafitis nocturnos. Pero solamente no era esto, sino que el arte del reciclaje en muchas zonas rurales, los carteles se elaboraban con materiales reciclados, como sacos de yute o papel usado, debido a la falta de recursos durante la época. Propaganda internacional. En el ámbito internacional, los constitucionalistas liderados por Venustiano Carranza utilizaron estrategias propagandistas para legitimar la revolución y contrarrestar las críticas del régimen porfirista. A través de publicaciones en prensa extranjera y actividades diplomáticas, buscaron ganar gran apoyo y construir una imagen favorable del movimiento. Su impacto en América Latina, ya que la Revolución Mexicana fue presentada como un ejemplo de lucha contra la tiranía, inspirando movimientos políticos y sociales en países como Argentina y Chile. Aunque se enfrentaron contra la propaganda antirrevolucionaria promovida por aliados de Porfirio Díaz, los constitucionalistas lograron publicar artículos que destacaban las reformas sociales y económicas impulsadas por su movimiento. Los foros internacionales eran representantes revolucionarios que participaron en eventos internacionales promoviendo la causa mexicana como parte de la lucha global por la justicia. Ahora bien, estas campañas no solo educaron a públicos extranjeros, sino que también influyeron en la percepción de la revolución dentro de México, al reforzar la idea que la lucha contaba con apoyo y reconocimiento más allá de sus fronteras. Unos datos curiosos es que las revistas ilustradas para el extranjero, algunos constitucionalistas publicaron revistas con fotografías de paisajes mexicanos y avances sociales para mostrar una imagen positiva del país y desmentir las noticias negativas. Zapata como un héroe latinoamericano. En algunos países de América Latina, Emiliano Zapata era visto como un símbolo de resistencia campesina y su imagen apareció en artículos de revistas extranjeras. ¿Cómo fue el impacto de la propaganda como educación informal? La propaganda política durante la Revolución Mexicana trascendió su función comunicativa, actuando como un poderoso instrumento de educación informal. A través de medios escritos, visuales, musicales y orales, los revolucionarios lograron generar conciencia sobre los problemas estructurales del sistema porfirista, movilizar a las masas promoviendo la participación activa en la lucha, fomentando valores como la igualdad, la justicia y la solidaridad, construyendo un sentido de identidad colectiva y orgullo nacional. La creatividad y la adaptabilidad de los medios propagandísticos aseguraron que el mensaje revolucionario llegara a todos los rincones del país, dejando un legado duradero en la memoria y cultura mexicana. La influencia de los hermanos Flores Magón, Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, fueron líderes intelectuales y políticos de la Revolución Mexicana, cuyo trabajo se centró en el periódico Regeneración. Este medio se utilizó para criticar al régimen de Porfirio Díaz y para promover las ideas del Partido Liberal. Los hermanos abogaban por una reforma agraria, derechos laborales y justicia social. Su mensaje influyó profundamente en la clase obrera y los movimientos campesinos, creando una base ideológica que alimentaría las demandas revolucionarias. Pese a la persecución, continuaron publicando desde el exilio, ampliando su alcance a nivel internacional. El impacto en la Revolución Mexicana por la propaganda de los hermanos Flores Magón no solo educó al pueblo sobre sus derechos, sino que también influyó en la ideología revolucionaria que culminaría en la Constitución de 1917, incluyendo algunos principios planteados por ellos, como la jornada laboral de 8 horas y la protección a los trabajadores. ¿Cuáles fueron las estrategias y alcances que tuvo la propaganda política?
Una de ellas fue sus publicaciones multibilingües. El periódico incluyó artículos en inglés, incluso en italiano, para alcanzar a comunidades internacionales. Sus distribuciones clandestinas, pese a la persecución gubernamental, lograron publicar más de 380 ediciones, manteniendo viva la discusión ideológica, incluso en circunstancias adversas. Sus colaboraciones de intelectuales, más de 3.000 autores contribuyeron al periódico enriqueciendo su contenido y ampliando su impacto. Cerrando con este tema, mencionando algunos datos curiosos sobre el impacto de la propaganda, fue que monedas y estampillas revolucionarias fueron los de los villistas y zapatistas, acuñando monedas con las frases revolucionarias como «Viva Villa» o «Tierra y Libertad». Estas monedas no solo tenían valor económico, sino también simbólico. En algunas comunidades, los campesinos se tatuaban símbolos revolucionarios como rifles, estrellas o lemas en sus cuerpos como en forma demostrando su lealtad al movimiento. Se produjeron calendarios ilustrados con imágenes de líderes revolucionarios y textos breves sobre sus logros. Estos se colocaban en escuelas y casas, sirviendo como una forma de propaganda constante. Los revolucionarios usaban celebraciones locales como ferias o festividades religiosas para repartir volantes y cantar corridos aprovechando la concentración de las personas. Con esto hemos llegado hasta el final de este análisis sobre cómo la educación informal y la propaganda política jugaron un papel fundamental durante el movimiento armado de la Revolución Mexicana. Hemos explorado cómo estas estrategias no solo informaron, educaron, sino que también buscaron concientizar y movilizar al pueblo mexicano en un contexto tan crucial de nuestra historia. Agradezco profundamente su atención y tiempo para escuchar esta información. Espero que este contenido haya sido de su utilidad y les invite a reflexionar sobre el impacto de nuestras prácticas en nuestra sociedad actual. Muchas gracias.